y se nos voló el techo del lugar donde iba a hacer la presentación y se tuvo que cancelar la presentación. Esto antes de que nos conociéramos realmente. Esa fue nuestra... Se voló como 1 hora antes de la presentación, fue horrible. Entonces fue como presentación, aborto de presentación. Y entonces ahora sí, yo temía por la obra de Jan Hendrix y dije, bueno, aunque no se huele, todo bien. Pero pues como haciendo la segunda de lo que decía Elisa, yo me enfocaba, mi primera pregunta para ti tenía que ver, hay un momento en el que dices, y lo vas como tejiendo de distintas formas y dándole como un giro a esa tuerca, pero una vez que lo dices así, claro y contundente y resumido, es las estructuras hacen el amor tanto como los genitales, que además es una frase muy hermosa y polisémica. Y me gusta mucho en este libro cómo vas abordando y deconstruyendo cómo el sistema económico en el que vivimos ha generado algo que tomamos como por sentado o que pareciera o se justifica de natural o como que se ofusca el hecho que es algo completamente ideológico y justamente tu forma de hacerlo es, entre muchas cosas, desde esta polifonía, desde este como texto palimpséstico, habitado por las voces de otras y por la propia, y por esta risa que yo celebro un montón, porque como pensando en cuando estás haciendo el amor y ya te puedes reír, ¿no? Ya es como, o si estás cogiendo y todo sale mal y te puedes reír, es como algo ya está bien, ¿no? Y siento que hay un montón de intimidad de esa voz personal tuya. Yo te leía y pues tengo la fortuna de conocerte y te sentía ahí, pero creo que quienes no te conozcan van a sentir esa intimidad, y cuando te ríes de ti misma siento que se genera ese momento como ya mágico de cuando ya te puedes reír en momentos esos solemnes e íntimos. Estás haciendo el amor con una mayúscula y te caes de la cama o no sé, ¿no? O sea, como que vas desmenuzando todo desde un punto de vista con nada de solemnidad, pero completamente serio y riguroso y súper investigado. Y entonces lo que decía justo Elisa, yo lo tenía aquí apuntado como dos cosas. Uno, despatriarcalizar el ensayo y cómo tu texto hace eso. ¿Qué quiere decir el ensayo? Y si en Anticiter hacías como experimento, acá es como, el ensayo es otra forma de experimento, pero despatriarcalizado, y desde este lugar de las literaturas postautónomas, es decir, desde este lugar donde ya los géneros, ¿qué género es este libro? Bromeábamos hace rato de alguien que se equivoca en una presentación y dice, qué buena es tu novela. Y bueno, de hecho podríamos hacer cierto, digo, ya está medio jalado los pelos, pero sí hay algo en este texto que valga el doble sentido, empieza a molestar, a corroer, a problematizar, a diluir los géneros, en todos los sentidos de la palabra. Y me preguntaba yo, decías en otra parte del libro, estamos llenos de lo que no es nuestro. Y mi pregunta era si tú sentías que este libro es como una especie de como que si vaciaras tu bolsa aquí y vieras todo lo que sí es tuyo y lo que no es tuyo, y que al final se ha vuelto tuyo, lo que te habita y cómo lo compartes como para habitarlo mejor o deshabitarlo cuando no es lo que quieres que te habite. Sí, eso. Pues muchas gracias. Creo que al inicio mencionabas lo de las estructuras económicas, y una de las cosas que encontré en esta investigación que me pareció alucinante fue con cuánta claridad un montón de instituciones están marcadas por la economía que las rodea, ¿no? Y no solo el capitalismo, sino lo que había antes, cómo el matrimonio ha ido cambiando conforme han ido cambiando las ideologías, y eso me parecía muy importante para dar un poco de perspectiva, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me gustó de estudiar letras clásicas es que me permitía eso, darme cuenta de que muchas instituciones que se dan por sentado tuvieron un origen a veces muy diferente, ¿no? Desde los bomberos, o sea, por nombrar así como algo que no tiene nada que ver con amor,
hasta el matrimonio y hasta cómo funcionaban las tiendas, ¿no? O sea, si algo me dio esa carrera fue eso, como perspectiva. Y me pareció que este libro tenía que tener ese intento al menos de entrar a una perspectiva histórica y económica, porque no hay manera de leernos fuera del sistema económico. Y creo que tiene que ver con lo que acabas de preguntarme, que no sé si entendí, pero voy a intentar contestar. Que es muy difícil determinar quiénes somos como en la individualidad, así desde esto que decía Elisa, porque creo que es una ilusión al final, ¿no? O sea, es una ilusión un poco, pues es una ilusión contemporánea que viene un poco del siglo XX, esta idea de que somos individuos desde la individualidad y que no existe otra cosa más que lo que estamos generando en nuestros sesudos cerebros y conciencias, ¿no? Y especialmente cerebros, porque hay una cosa ahí de enaltecimiento, ¿no? Y pues definir qué es esto, si saco mi bolsa y veo que hay un labial, si es el patriarcado o es mi gusto propio, yo creo que es imposible. Y esa fue para mí una cosa importante de señalar durante todo el libro, ¿no? O sea, si somos incoherentes y no hay forma de que no lo seamos, es porque nos habitan muchas cosas a la vez y habitamos muchas cosas a la vez, ¿no? De alguna forma, como que ese diagrama de Venn de intersecciones es imposible hay un punto en el que es imposible simplemente separarlo, ¿no? Y creo que en este momento cultural en el que se nos exige tener una identidad, porque además como asentarnos sin identidades que somos esto y tenemos que decir soy esto, a veces nos hace sentir eso, como que estamos haciéndolo mal porque no estamos siendo exactamente esa identidad o no estamos defendiendo o luchando por esa identidad en específico. Y por eso para mí, creo que de hecho hace un año y medio más o menos antes de la pandemia platiqué contigo un poco sobre que quería que este libro cerrara con una alabanza a la incoherencia. Al final no logré hacer también la alabanza a la incoherencia, pero sí hay algo de eso, ¿no? De defendernos como seres incoherentes, porque no podemos ser otra cosa y porque es muy duro y muy violento hacia nosotros mismos pensarnos como seres coherentes, porque es como pensarnos como una cosa unívoca que no somos. Entonces, si sacara todo lo que traigo en mi bolsa, no sabría qué hay ahí, no entendería qué es mío y qué es de alguien más, pero tampoco me juzgaría por ello, ¿no? Que creo que eso es uno de los llamados de este libro, ¿no? No a ser indolentes y cínicos y a ir por la vida diciendo, no, pues es que no sé qué soy, la sociedad me hizo así, sino a ser comprensivas, principalmente.